de ponerle algún pastilla o algo. Bueno, continuamos. Antes de pasar a los convenios colectivos, convendría también tener en cuenta lo que dice el artículo 51 de esta ley 23.551, en cuanto a, dice que la estabilidad del empleo no puede ser invocada en caso de cierre del establecimiento, suspensión general de tareas. ¿Y por qué es esto? Porque evidentemente ahí ya no fue por si cierra el establecimiento, ya no hay más delegado ni nada, porque evidentemente no hay más actividad. Con lo cual no podría invocarse que digamos que el cese de la relación fue motivada por una medida, digamos, practicada contra el delegado. Bueno, vamos a ver ya lo que vimos de convenio colectivo. Lo reitero brevemente, recién lo acabé de explicar otra vez, que es un acuerdo relativo a las condiciones de trabajo formalizado entre el sindicato y la Cámara Empresarial. Este convenio tiene que ser homologado por el Ministerio de Trabajo. Rige para todo esto la ley 14.250, ley 14.250. Mientras no es homologado, el convenio puede aplicarse solo respecto de los firmantes. Pero cuando es homologado tiene los efectos de una ley. Insisto que no es una ley, pero sí tiene los efectos de una ley en cuanto se aplica a la generalidad de los trabajadores, aún aquellos que no están afiliados. Por favor, no vea a nadie en la pantalla. Aún aquellos que no están afiliados. Con el solo recaudo que el obrero tiene que citarlo, es decir, quiero que se me aplique el convenio. Que no hay motivo para no aplicarlo porque siempre, recuerden ustedes, que el convenio, uno de los requisitos es que mejor establece la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato es el piso. El convenio solo puede, el colectivo de trabajo solo puede mejorar. Y recuerden entonces cuando tienen una actividad en particular para asesorar, tener la ley, el contrato de trabajo y el convenio colectivo que rige esa actividad. Porque ahí van a encontrar los salarios, las condiciones laborales, la ropa de trabajo que hay que entregar
al dependiente, etc. Bien. Recuerden que la homologación la lleva a cabo el Ministerio de Trabajo, quien verifica la legalidad del mismo antes de homologar, chequea que de dicho acuerdo no se hayan violado las normas públicas del derecho del trabajo. Por ejemplo, de la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, supongamos que un convenio fija un periodo mínimo de vacaciones de 13 días. No puede ser, no hay disponibilidad al respecto. Sí puede fijar más días, pero no menos de lo que establece la ley. Rige desde el día que se publica hasta su vencimiento. Ahora bien, hay un efecto muy importante que es el de ultraactividad. Ultraactividad. Ultra significa más allá, actividad más allá. ¿Qué significa esto? Que mientras no se vence un convenio, o está por vencer, mientras no se formalice un nuevo convenio, mientras no se firme un nuevo convenio, rige el vencido. El piso va a ser el convenio que ha vencido. ¿Por qué es ultraactividad? Porque va a regir aún después del vencimiento hasta que se formalice un nuevo convenio. Y esto es muy importante porque evidentemente los trabajadores siempre van a tener garantizado por un convenio que hasta ese momento ha sido vigente, y bueno, nunca van a quedar sin convenio. De mínima va a regir la ultraactividad del vencido. Eso se llama ultraactividad. Además, rige para todos los trabajadores, como tiene los efectos de una ley, una vez que es homologado, rige para todos los trabajadores. Hasta que es homologado, rige entre las partes firmantes. Pero una vez que fue homologado, rige para todos los trabajadores. Por eso se dice que tiene los efectos erga omnes. En latín. Profe, seguimos en la 23.551, ¿verdad? No, dije la ley 14.250. Muchas gracias. No tenés por qué. Efecto erga omnes significa que puede hacerse valer contra cualquier persona con el solo hecho de invocarlo. Significa, por ejemplo, nosotros decimos que el derecho de propiedad puede ejercerse erga omnes porque cualquiera que intente desconocerlo, con solo citar y mostrar los documentos que acrediten nuestra propiedad, podemos hacer valer el derecho de dominio contra cualquier persona. Bueno, en este caso, si somos obreros que nos desempeñamos en una actividad determinada, podemos hacerlo valer cuando nos es desconocido o de antemano puedo decir, no se me están pagando los salarios del convenio, aun cuando los efectos que tiene una ley, ¿no? Aun cuando no estemos afiliados al sindicato respectivo. Las cláusulas que puede contener un convenio, bueno, son las que he descrito, cláusulas relativas a las condiciones de trabajo, a la categoría laboral, a beneficios que puede tener el trabajador. Y recuerden que cada actividad tiene su convenio. No hay actividad en la práctica, salvo que sea una actividad novísima, nueva, pero siempre va a haber un convenio que rija esa actividad.
Las empresas grandes, por ejemplo, alguna automotriz, o por ejemplo, Automóvil Club Argentino, de las que ustedes conocen, tienen convenio por empresa, pero, insisto, son excepcionales y solo referidos a ciertas empresas que por su magnitud justifican la posibilidad de que exista un convenio solo por actividad solo para esa empresa. Bien, con esto solo el segundo aspecto es suficiente. ¿Qué es un convenio? La homologación del mismo, ¿en qué consiste? ¿Qué efectos tiene la homologación? Bueno, después que se aplica tanto a trabajadores afiliados como no afiliados, y saber lo de la ultraactividad. Relacionen esto también con el artículo 1, cuando nosotros dijimos que lo vimos que estaba entre las fuentes de derecho del trabajo. ¿Cuál es el único recaudo para que un juez pueda aplicar un convenio? Que el trabajador lo invoque. No es como la ley, como no es una ley, en el derecho hay un principio que en latín se expresa el novi curia, el iura novi curia, que significa que el derecho lo sabe el juez, es decir, lo aplica el juez más allá de lo que digan las partes. En cambio, en esto, para poder aplicar el convenio colectivo de trabajo, debe haber sido invocado por el trabajador. Que insisto, no hay motivo para que no lo invoque, porque siempre va a ser digamos, una fuente de derechos que va a mejorar su situación. Ojo, puede haber algunos problemas fundados en el encuadramiento sindical. Por ejemplo, hay trabajadores, y esto me ha tocado resolver, donde dice que la tarea que ellos cumplen, aunque se trata de una empresa de venta de productos alimenticios, por ser chofer de camión y todo, no pertenecería al convenio, no pertenece al convenio del sector alimenticio, sino a camioneros porque ellos desempeñan una actividad que está encuadrada dentro de ese convenio. Con lo cual, fíjense ustedes que pueden variar los salarios, pueden variar otros beneficios, etc. Puede haber algún problema relacionado con esa eventualidad, que se llama encuadramiento sindical. Es decir, a qué sindicato pertenece un obrero determinado. Que no siempre es el que encuadra el empleador, porque a lo mejor el empleador, a ese trabajador, chofer de camión, le paga los salarios del gremio de la alimentación y omite abonar los salarios que realmente responden a ese trabajador, que debería haber sido encuadrado en el gremio de camioneros, por ejemplo. Doy ese ejemplo porque es el más conocido. Bueno, ahora vamos a dar el último aspecto del derecho colectivo, que son los convenios colectivos de trabajo. Perdón, los conflictos colectivos. Los conflictos que hemos visto nosotros hasta ahora son los individuales o plurindividuales, es decir, los relacionados con un trabajador o un conjunto de ellos. Pero no los conflictos colectivos de trabajo. Los conflictos, lo es decir, ya ahí tiene una clasificación, conflictos individuales,
pero individuales y colectivos. Vamos a ver esta última clasificación. Cuidado que no es solo una clasificación teórica, sino que el Ministerio de Trabajo, esto vamos a llegar a esto, pero les adelanto, para poder decretar una conciliación obligatoria, debe tratarse de un conflicto colectivo. No puede ser ni un conflicto individual ni plurindividual, sino debe ser un conflicto colectivo. ¿Qué significa? Que está comprendido en ese conflicto todo el gremio, toda la actividad en su conjunto. ¿Cuáles son los motivos por el cual podemos encontrarnos ante este tipo de conflictos? Se los reconoce en términos generales como conflictos de derecho y conflictos de intereses. Conflicto de derecho significa que está dirigido a fijar pautas respecto de la interpretación o el alcance de una disposición legal. Es decir, la ley a veces presenta ciertas lagunas o da lugar a ciertas interpretaciones. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si regía o no un aumento determinado por ley, si tal aumento está comprendido o no dentro de la regulación, etc., en ese caso estaremos ante un conflicto colectivo de derecho. Ahora bien, ¿cuándo es de intereses? Cuando se busca sancionar una nueva regulación, una nueva disposición. Por ejemplo, que se declare la actividad como actividad insalubre, por supuesto, para poder jubilarse antes, para cumplir jornadas más acotadas de labor, etc. Todas las consecuencias que ocurría con esa posibilidad de declarar como insalubre una actividad. Las personas se jubilan con menor edad, se reducen los años de antigüedad requerida para jubilarse, se reduce la jornada legal. Bueno, hasta aquí tenemos los conflictos. Ahora bien, cuidado, que como consecuencia de ese conflicto, de ese reclamo que están haciendo los trabajadores, puede decretarse una huelga. Ojo que la huelga no es el conflicto. La huelga es la consecuencia del conflicto. El conflicto subyace con esto que les acabo de explicar, que los obreros están reclamando una justa interpretación de una cláusula, de una ley, o que están reclamando una ley nueva para cierta actividad o un aumento salarial. Pero la omisión de la viabilidad de esos reclamos que ocasiona, por ejemplo, la medida de acción directa, como ser una huelga, es la consecuencia del conflicto. Bien, hay otras medidas que no son utilizadas por los obreros, que pueden ser la denominada el trabajo a reglamento. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé si lo habrán visto en alguna oportunidad, los choferes de colectivo que hacen trabajo a reglamento, el reglamento dice que hay que bajar una persona a 10 centímetros 20 del cordón, que debe ir un vehículo atrás del otro, etc. Bueno, los choferes, para aligerar la cuestión, a veces no cumplen con el reglamento en su totalidad, pese a que lo deberían hacer. Pero lo cierto es que se lentificaría muchísimo el transporte y tratando de evitar riesgos sobre las personas,
no siempre cumple con el trabajo al reglamento. Entonces, a modo de protesta, trabajar el reglamento, lo que hace que una persona que habitualmente tarde 40 minutos para llegar a su trabajo, ese día tenga que tardar 2 horas. Bueno, también el piquete, el famoso piquete, que es el visto, no es el de calle, sino que son trabajadores que para impedir la entrada de sus compañeros o para convencer a sus compañeros que no entren a trabajar, forman un piquete en la puerta de la fábrica con con esa finalidad. Bueno, todas estas huelgas, piquete, trabajo, reglamento, etcétera, son medidas de acción directa dispuestas por los trabajadores, que siempre deben ser decretadas por un sindicato con personería gremial. Caso contrario, van a ser medidas ilegales. También hay medidas dispuestas por los empleadores, que se llama, por ejemplo, el lockout patronal, dispuesto también por la línea colectiva, por la falta de seguridad, etc. Bueno, en esos casos lo dejamos como un trabajo independiente. Pero recuerde que también los empleadores pueden disponer sus medidas. ¿Qué es lo que sucede si hay una huelga de una actividad? Por ejemplo, la UOM decretó un paro en una fábrica por no haberse cumplimentado con las pautas de seguridad o no se respetan no se abonan los salarios, etc. En este caso, ¿qué es lo que hace el empleador y el gremio? Denuncian siempre esta situación en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio? Va a fijar una audiencia en forma urgente. Cuando digo urgente, es lo que ustedes entienden por tal carácter. Significa que si la denuncia del paro en una fábrica fue efectuada a las 8 de la mañana en el ministerio, ya sea por el empleador, ya sea por el gremio, la audiencia se fija para las 9, para las 10. Con esa urgencia estoy hablando. ¿Qué es lo que se busca en esa audiencia? Citan a los obreros de esa fábrica, al gremio y al empleador. Bueno, y ahí se va a tratar de zanjar el conflicto. Es decir, que el empleador cumpla con el reclamo, por ejemplo, pago de salario, etc. Bueno, y si se arregla en ese interín, en esa audiencia, suficiente. Se le abre un acta y las partes deben cumplir lo pactado en esa audiencia. Pero puede suceder que no se solucione el conflicto. Y bueno, puede suceder que se fije otra audiencia con los mismos fines. Pero bueno, las partes vienen de audiencia en audiencia, está la fábrica funcionando, pero el conflicto no se soluciona. En este caso, subsiste el conflicto que es colectivo. ¿Por qué? Porque está comprendido dentro del gremio. Y además la fábrica está parada. ¿Qué posibilidades tiene el Ministerio
para intentar una rápida solución que sea provisoria. Es el dictado de la conciliación obligatoria. Ahora le voy a explicar los efectos. El dictado de la conciliación obligatoria. ¿Qué significa conciliación obligatoria? Que los efectos del conflicto y de la medida tomada se retrotraen al momento anterior al conflicto. Es decir, los obreros deben concurrir a la empresa a trabajar y los empleadores otorgar tareas bajo apercibimiento de las multas que se pueden aplicar al empleador, de perder los trabajadores sus salarios, o la sanción que se le puede aplicar al gremio de no cumplir, de no acatar la medida, que podría llegar, caso que no conozco ningún caso, pero lo establece la ley o las decisiones, la posibilidad de quitar o suspender la personería gremial, que yo no he conocido caso alguno al respecto. Sí he conocido casos de multas fijadas a los empleadores por no acatar el convenio colectivo. Además, paralelamente, además del dictado de la conciliación obligatoria, de la obligación de retrotraer la situación y volver a trabajar, se establece un plazo. Esto no es sine die, sin plazo. Se establece un plazo por el cual va a estar vigente la conciliación obligatoria, que va a ser inicialmente un plazo por 15 días, prorrogable por 5 días más. Durante esos 15 días, el Ministerio va a fijar tantas audiencias como sea necesario, pero mientras tanto la empresa sigue funcionando. ¿Estamos? Y bueno, mientras tanto, he citado el empleador y también el gremio que acude a la audiencia en representación de los trabajadores. También van a ir los delegados de esa fábrica. Y a veces se fijan 10, 15 audiencias, las que hagan falta, dentro de ese plazo. ¿Cómo se va a dictar la conciliación obligatoria? Mediante lo que se llama una disposición ministerial. Disposición. ¿Qué es lo que va a decir esa disposición? Va a decir, brevemente, no se lo explico así brevemente, que visto el conflicto o vista la huelga decretada en tal empresa, que dicha medida de acción directa reconoce como antecedente un conflicto colectivo consistente en tal reclamo y que tiene las características de, además de ser un conflicto colectivo, que afecta a todo el gremio en su integridad, estando en juego la paz social, etc. Y que por lo tanto, insisto, tratándose de un conflicto colectivo, el delegado o el delegado ministerial o la autoridad ministerial dispone decretar la conciliación
obligatoria. Por lo tanto, los obreros deberán reincorporarse a su trabajo y realizar las actividades pertinentes y el empleador otorgar las tareas. Además, el gremio debe colaborar para que esto se lleve a cabo. Y se fija nueva audiencia para tal fecha, en aras de lograr una solución a dicho conflicto colectivo. Bien, se llega a los 15 días, pasan las audiencias y la posibilidad que le queda a la autoridad ministerial, si no ha llegado a un acuerdo, es la de prorrogar ese plazo por 5 días más. Esto está todo en la provincia de Buenos Aires, en la ley provincial 10.147. 10.147, que es el procedimiento ante el Ministerio de Trabajo y su decreto reglamentario. ¿Qué es lo que pasa si no hay solución pasados los 20 días? Bueno, lamentablemente no le queda otra al Ministerio que dar por terminado la instancia ante el Ministerio. Bueno, después el empleador será responsable de todas las medidas que tome, los trabajadores podrán ser despedidos, etc. Y le queda publicar en algún diario del lugar cuál de las dos partes fue la que se abstuvo o la que no colaboró para la solución del conflicto. En la práctica no he visto un solo caso de una medida semejante. Habitualmente, porque los obreros tampoco quieren llegar a perder el trabajo, y el empleador tampoco quiere que se cierre su empresa. Ahora bien, ¿qué es lo que puede ocurrir si el empleador, fenecido todos estos plazos, por ejemplo, despidió a 20 trabajadores, sus compañeros y había entre ellos un delegado? Por lo tanto, se transforma en colectivo. ¿Por qué? Porque el delegado representa al gremio. Bueno, el empleador supuestamente podría insistir con la medida, pero ateniéndose a todas las consecuencias que le caben. Insisto, al delegado es muy factible que lo reincorpore. Sí podría mantener el despido de los otros 20 trabajadores, pero siempre llegando a un acuerdo, es decir, pagando las indemnizaciones que son debidas y demás. Nunca va a poder, digamos, ejercer o despedir a esos trabajadores, y va a poder levantar la situación si no abona, en la práctica, digo, ¿no? Si no abona las indemnizaciones que corresponden. Ha habido otros casos, por ejemplo, recuerdo el caso de Garrahan, donde, ustedes fíjense lo triste y grave que sería si un hospital de niños cesa en su actividad. Bueno, en este caso ha habido ampliaciones fuera de lo que determina la ley capitalina y ha durado 3 meses, es decir, se extienden más allá de las conciliaciones obligatorias. La instancia de conciliación obligatoria. Se llama instancia de conciliación obligatoria. Porque lo que es obligatoria es la instancia.
y no la conciliación. Aunque es aconsejable, y reitero, en la práctica, salvo que se trate de un cierre de empresa, pero en la práctica siempre tiene sus frutos toda esta, digamos, actividad ministerial. Hay el delegado regional o la autoridad ministerial se va a ofrecer como árbitro, se firma un compromiso arbitral y el árbitro va a dictar un laudo que normalmente va a solucionar ese conflicto. Pero insisto, debe tratarse de un conflicto colectivo. Si es individual o plurindividual, no amerita, no va a ser fundado el dictado de la conciliación obligatoria. Insisto con esto, porque fíjense ustedes que varía totalmente la situación. No podría retrotraerse la misma ni nada por el estilo de no mediar un conflicto colectivo. Bueno, esto es lo que básicamente lo que tenemos que saber de derecho colectivo. Insisto, solo me referí a aquellos puntos con los que ustedes, o aquellos temas con los que ustedes pueden cruzarse a diario. Así que la clase que viene, no hoy porque ya hemos dado demasiado, vamos a continuar con algún punto respecto al cómo está organizada la justicia laboral y algunas referencias, si tenemos tiempo, a las aseguradoras de riesgos del trabajo. Para aquellos que no han aprobado el primer parcial, insisto, aquellos que no han aprobado el primer parcial y tengan alguna inquietud o quieran formular alguna consulta, he fijado un Zoom para el día viernes 12 de noviembre, es decir, el viernes que viene, a las 16 horas. El ID de ese Zoom y la clave de acceso va a ser la que utilizamos normalmente. Por lo tanto, recuerden, aquellos que tienen algún interés en participar y que no hayan aprobado el parcial, pueden hacerlo. Profe, ¿le hago una pregunta? Sí, mirá que ya termina. Sí, es cortita. ¿Vamos a poder ver nuestros parciales o eso no? Los que vayamos el viernes. Voy a comentar, el parcial lo tengo en mi poder. Y te voy a decir, te lo muestro por la pantalla, pero la finalidad es que ustedes aprendan qué es lo que se han equivocado o sepan. Lamentablemente no se lo puedo hacer con todos, aún a los que han aprobado, porque no es clase presencial. Pero bueno, por lo menos con aquellos que no han aprobado, tendrán el conocimiento de qué es donde estuvieron mal y por qué. Ok, profe, muchas gracias. Que tengan buena semana y buen fin de. Viernes, y los demás nos vemos el día martes. Vayan estudiando y también estoy corrigiendo los trabajos prácticos y antes del principio de la semana que viene o a mediados de semana ya van a estar todos y los voy a subir para que todos los puedan leer. Y recuerden que la anteúltima clase, bien digo, anteúltima clase hay que poner esos trabajos. Bueno, nos vemos el martes. Muchas gracias, profe. Adiós. Profe.